Antonio Sanguino, candidato al Senado por la Alianza Verde, Coalición Centro Esperanza. Cuéntenos, doctor Antonio Sanguino, ¿cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia? Primero, que quiero ser la voz independiente que he sido, la única en esta legislatura y en este periodo que termina, independiente, la única voz independiente en representación del Caribe colombiano en el Senado de la República. Quiero seguir siendo esa voz, pero en segundo lugar quiero llevar las luchas de los colombianos y colombianas, las que se expresaron en el paro nacional, en el estallido social del año 2021, al Congreso de la República. Y en tercer lugar, porque quiero que esas demandas y esos derechos puedan convertirse en decisiones legislativas y en acciones de gobierno, porque quiero ayudar a construir una coalición mayoritaria en el Senado y en el Congreso de la República que acompañe un gobierno del cambio que ha de elegirse en el 2022 en Colombia. Bueno, ¿cuál sería su bandera o su propuesta, digamos, general, cuando ya usted sea elegido para todos los colombianos? ¿Cuál sería esa bandera que usted lleva? No, recoger las demandas sociales que se expresaron en el paro del 21 y que tienen que ver con demandas históricas y con demandas que surgieron como resultado de los estragos de una pandemia mal gestionada por el gobierno nacional. Renta básica, matrícula cero, una reforma al ICETEX para que deje de ser el pagadiario, el gota a gota de los jóvenes de Colombia. Por supuesto, que haya un compromiso en la implementación integral, plena del acuerdo de paz, principalmente en el primer punto, que es el punto de desarrollo rural integral, y el punto 4, que tiene que ver con una reformulación de la política antinarcóticos en Colombia, y por supuesto toda la agenda verde, el cuidado y la protección de nuestros páramos, de nuestros ecosistemas estratégicos, como el ecosistema de manglares de la bahía de Cispatá, por ejemplo, y la protección de nuestros páramos. Tenemos la mitad de los páramos del mundo en Colombia, y avanzar de manera significativa también en mejorar nuestra democracia, una lucha permanente contra la corrupción. La corrupción es el impuesto más caro que pagamos los colombianos, 40 billones de pesos. En este gobierno la corrupción llegó hasta los propios pasillos del Palacio de Nariño. Así que esos son mis compromisos y mi motivación para estar en esta campaña electoral, buscando llegar con muchos otros compañeros alternativos a ser mayoría en el Congreso de Colombia. ¿Qué opina usted acerca de todas estas situaciones que hemos venido viendo en las noticias últimamente acerca de las problemáticas en las elecciones, compra de votos, todos estos escándalos que han surgido? ¿Qué opina usted acerca de estas elecciones precisamente? Pues que el 13 de marzo hay que decirle chao a los clanes y chao a Uribe. Eso es lo que deben hacer los ciudadanos de Montería, de Córdoba, del Caribe colombiano. Es escabroso lo que hemos escuchado en las conversaciones entre Aida Merlano y su amigo o novio, el señor Julio Gerlain. Una sola campaña de una sola senadora de la República. En un solo momento, 18.000 millones de pesos. ¿Cuántos millones de colombianos trabajando todos los días y toda la vida, ¿no? Tenemos que sumar para una suma y para una cifra de esa magnitud? Y esa es una operación delictiva de alta dimensión, ¿no? Así que eso se derrota, claro, limpiando el sistema electoral, protegiendo los votos, protegiendo la voluntad popular, pero sobre todo se cambia con una ciudadanía que vote informadamente, que vote inteligentemente y que le diga chao a los clanes y chao a Uribe en marzo, en mayo y en junio. ¿Qué cree usted que cambiaría en el Congreso de la República después de que usted sea elegido? ¿Cómo serían esos retos a los que se enfrentaría? Bueno, como se dice coloquialmente, una sola golondrina no hace verano, ¿no? Necesitamos una mayoría en el Senado y una mayoría en el Congreso, una mayoría de los alternativos. Hoy somos 23 senadores de oposición, ¿no? Con Petro, con Robledo, con Alexander López, con Iván Cepeda, con Angélica Lozano, pero somos minoría.
Por eso nos enfrentamos a una barrera a veces infranqueable. Hemos logrado pues aprobar algunos proyectos. Presentamos 234 proyectos. De esos se habrán aprobado 10, pero porque ellos tienen la mayoría, porque el gobierno tiene la mayoría. Si nosotros somos mayoría y yo quiero hacer parte de esa mayoría, es mi motivación fundamental. Yo no quiero ser senador de oposición de nuevo, sino que quiero participar y liderar una coalición que acompañe un gobierno del cambio. Pues todas estas demandas sociales no habrá necesidad de llevarlas a un paro, sino que pueden convertirse en reformas en el Congreso de la República y agenda en el próximo gobierno. Bueno, y una pregunta clave, señor Antonio. ¿Usted por cuál candidato va? ¿Cuál candidato apoya? ¿Y quién cree usted que va a ganar estas elecciones a la presidencia? Hay 3 coaliciones. Hay una que se hace llamar Equipo Colombia. Yo la llamo el equipo del ubérrimo, porque tiene de director técnico, ¿no?, a un director técnico quizás más cuestionable que el que hemos tenido en la selección, pero es el señor que habita aquí en una hacienda en Córdoba. Esa coalición no debería votarla el cordobés, el monteriano, el colombiano de a pie, porque representa el pasado, representa el estado de cosas que estamos viviendo en Colombia. Y hay otras 2 coaliciones alternativas de cambio, una que es la del Pacto Histórico y otra que es la Coalición de la Esperanza. Nosotros, desde la Alianza Verde, mayoritariamente acompañamos a un candidato que tiene vínculo con esta tierra, su esposa además es cordobesa, y que fue gobernador de Boyacá, líder estudiantil. Es una persona muy parecida al recién electo presidente de Chile, a Gabriel Boric. Esa persona es Carlos Amaya. Nosotros vamos a votar y llamamos a votar por Carlos Amaya en la consulta de la coalición Centro Esperanza. Pero en segunda vuelta todos los alternativos tenemos que estar unidos para derrotar el pasado, para derrotar a Uribe y al uribismo en cualquiera de sus versiones y para que haya un gobierno de cambio. Y claro, ese gobierno necesita una mayoría en el Congreso para hacer viables las transformaciones que el país reclama. Bueno, ¿y cuál cree usted que es el mayor reto al que se enfrenta el próximo presidente de Colombia? Bueno, la pospandemia y la construcción de la paz. Adicionalmente, un tercer reto, el cambio climático. Son 3 grandes desafíos. Nosotros tenemos que pensar desde ya en la Colombia de la pospandemia. ¿Cuál es el programa, la ruta de reactivación económica? Yo digo, en clave de economía verde, de transición digital y de producción de alimentos. Colombia puede ser una potencia en la producción de alimentos. Segundo, implementar el acuerdo. Ahí está la ruta para superar la violencia. La seguridad de los colombianos ya no depende de una estrategia de guerra, sino de una estrategia de paz. Y avanzar a una paz completa con el ELN y con los otros factores de violencia que han emergido y que se han consolidado en este gobierno del presidente Duque. Y en tercer lugar, cambio climático, protección de nuestra biodiversidad y asumir responsablemente estas circunstancias de crisis climática que vive la humanidad. Bueno, muchísimas gracias, señor Antonio Sanguino, por sus declaraciones. No sé si tenga algo más que comentarle a los colombianos, a los monterianos, cuál va a ser su agenda aquí en Montería, en dónde va a estar para que las personas se enteren y estén atentos a todo lo que usted va a ofrecerles aquí en Montería. Hemos estado conversando con muchos ciudadanos y ciudadanas, con líderes sociales, con amigos históricos con los que hemos librado batallas memorables en estas tierras. Vamos ahora a Sincelejo, al departamento de Sucre, un lugar también en donde se hizo célebre la lucha por la tierra en los tiempos de la NUT, línea Sincelejo, y que ha sido también un territorio en donde han florecido alternativas políticas democráticas. Y el mensaje para los monterianos y para los cordobeses, este 13 de marzo, digámosle chao a los clanes y chao a Uribe. Y por supuesto, invito a que nos acompañen votando por el girasol del verde y el número 22. Ojo con el 22, que es el año del cambio.